Buenos días, iglesia, y bienvenido a toda la gente que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Y el día de hoy esto es el último en nuestras como miniserie que hice, porque se acuerdan que hice una serie muy grande sobre la vida de Jesús y que fue de la vida de los apóstoles. Después de los eventos del libro de los Hechos, yo diría unos 300 años después, es la época que muchos historiadores llaman la época de los padres de la iglesia. Está hablando de padres espirituales, porque eran también los hijos espirituales de los apóstoles, o también el espíritu, quizás el nieto, bisnieto. Entonces, por eso, todo eso más o menos se acumula en cuando finalmente en el Imperio Romano no solamente pararon la persecución de los cristianos, eso sucedió en el año 313 bajo el emperador Constantino, pero en el año 380, el emperador romano en esta época se llama Teodoso. Teodoso oficialmente declaró de que el cristianismo era la religión oficial del imperio romano. Que al inicio suena muy bonito, suena muy bien, porque ya finalmente ya la iglesia no iba a pasar por persecución y todo eso, ya tenía la libertad para predicar y congregarse sin temor de que los van a arrestar y matar, como habían experimentado por 250 años bajo montones de emperadores romanos. Pero como creo que lo mencioné en la primera prédica de esta serie, de que probablemente yo daría el argumento de que fue quizás lo peor que podría haber sucedido a la iglesia cristiana. Y para mucha gente eso los confunde. O sea, ¿cómo puede ser algo malo de que finalmente se para la persecución en la iglesia? Bueno, por el hecho de que cuando la iglesia estaba bajo persecución, estaban más unidos. Cuando no tenían ese poder y las riquezas que ofrece el mundo, estás forzado. Lo único que tú tienes de valor es a Cristo. Por eso tú ves, incluso hasta el día de hoy, nosotros cristianos que vivimos en países como dirían más desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o incluso Sudamérica, si eres de México, de Perú, Argentina, Colombia, nosotros no experimentamos la persecución. Somos en ese sentido como engreídos espiritualmente. Entonces muchas veces nosotros nos distraemos con cosas que pertenecen realmente del mundo. Nos preocupamos de nuestras carreras, el dinero, las cosas materiales. Pero nuestros hermanos que están sufriendo, que están en esa iglesia, en iglesia dice underground, como la iglesia bajo tierra, escondida en Irán, en China, en Corea del Norte, en un montón de países islámicos, por ejemplo, como Arabia Saudita. Ellos lo único que tienen de valor, lo único que pueden retener es a Cristo. No experimentan esa vida cómoda que nosotros sí experimentamos acá. Por ejemplo, estamos acá en Canadá. Canadá no tiene una historia de perseguir a la iglesia cristiana, pero hay otros países que sí y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y ves este cambio en la iglesia cristiana que por, como dije, 250 años de persecución, cuando no solamente se legaliza la fe cristiana, pero ahora se vuelve en una institución donde tienen este poder político en el imperio romano. Teodoso era un cristiano, él declaró el cristianismo siendo la única religión permisible ahora en el imperio romano. Ahí se empieza a bajar, porque ahora que la iglesia tiene este poder político, ahora puede disfrutar lo que ofrece el mundo. Ya lo que tienen de valor ya no, básicamente disminuye el valor, esa cercanía, esa unidad que tenían en Cristo. No estoy diciendo que todos obviamente se fueron a la apostasía, no, había muchos que obviamente mantenieron la fe, pero ves que se va deteriorando gradualmente por los siglos, hasta que tenemos a la iglesia tradicional, de lo cual muchos de nosotros, especialmente en el mundo latino, salieron de eso, con el propósito de volver a lo que era esa iglesia primitiva. Entonces yo diría que uno de los últimos de esto, en esta época, realmente un héroe de la fe, tiene un testimonio increíble. Estoy segurísimo que muchos de ustedes han escuchado sobre Agustín. Muchos lo han conocido como San Agustín. Es conocido, hasta el día de los historiadores dicen que es probablemente el hombre que ha tenido más influencia sobre nuestra teología cristiana, solo en segundo lugar después del apóstol Pablo. Imagínense. Entonces, no voy a hablar tanto de sus enseñanzas, porque él escribió un montón de libros, un montón de
Él escribió una autobiografía, incluso hay una película de él que yo vi en YouTube hace unos años atrás. Muy interesante, pero lo que les quería llamar la atención el día de hoy es su testimonio. Porque es un poco diferente a los otros héroes que hemos cubrido, como por ejemplo como Ignacio, Policarpo. Ellos se criaron en hogares cristianos, vivían como les dije, en esa época cuando la iglesia estaba bajo esa persecución, esa presión, tenían que estar más unidos que nunca. Pero Agustín era algo como Patricio, un medio engreído. Muchos historiadores dicen que nació más o menos en el año 354. Entonces, esto ya es muchos años después de que finalmente se legalizó el cristianismo. Su padre era un hombre que se llama Patricius. Él era un pagano, no era un cristiano, pero se casó con una mujer cristiana que se llamaba Mónica. Ellos tuvieron a Agustín como su primer hijo. Entonces, él se crió en un hogar, como diríamos, medio cristiano. Porque su papá era un pagano, pero su mamá sí era cristiana. Y ella hacía lo mejor que ella podía en esa época para criar a su hijo en la fe. Pero como cualquier otro jovencito, se rebeló. Y también el hecho de que no tuvo esa figura de padre espiritual en la casa también fue una influencia así. Si esto suena familiar es porque muchos de nosotros también estamos pasando por eso. Entonces, y por eso decidí, ¿sabes qué? Esto es una buena historia que compartir. Cuando era un jovencito, él cuenta en su autobiografía que se llama Confesiones, de que cuando era niño, un jovencito realmente, 12, 13 años, de que un día estaba con sus amigos y ni siquiera tenía hambre, pero vio un árbol que tenía fruta y mira, no sé, como le acabo de decir, no era porque tenía hambre que robó la fruta, era simplemente porque sintió bien hacer eso. Había como esa adrenalina que se siente rico cometer pecado. No fue hasta muchos años después, como un adulto, que recién se le prendió el foco y se dio cuenta de que el ser humano tiene una naturaleza para el pecado. Así, él hizo como un paralelo parecido al pecado de Adán y Eva. Ellos no comieron de la fruta ahí en el jardín de Edén porque tenían hambre. El mismo Satanás no les trató de tentar de la misma manera como le había tentado a Jesús. Si se acuerdan de esa historia, Jesús había estado ayunando por 40 días en el desierto. Y obviamente Jesús fue Dios, pero también era un ser humano, así como tú y yo, y también experimentó hambre y sed. Entonces, en ese contexto, el diablo le pudo dar una piedra y decir, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, puedes convertir esta piedra en pan, para que puedas comer. Pero en el caso de Adán y Eva, la tentación no fue por alimento, no fue por necesidad, no tenían necesidad, tenían todos los árboles en el jardín de Edén. La tentación era, tú puedes ser como Dios, o sea, tú puedes establecer tu propio estándar de justicia, tú no tienes que vivir bajo las reglas de Dios. En el caso de Agustín, él se dio cuenta de que él, siendo un hombre viviendo literalmente miles de años después de sus bisabuelos, Adán y Eva, seguía con esa naturaleza caída. Y que cada uno de nosotros también hasta el día de hoy lo tenemos. Esa inclinación hacia el pecado. Mi papá siempre me decía desde niño, el pecado es dulce. Si no lo fuera, nadie pecaría. No existiría la tentación. Entonces Agustín, muchos años después, ya como adulto, ya como un hombre cristiano, se dio cuenta por qué exactamente el ser humano necesita desesperadamente la gracia de Dios. Ahora, estoy avanzando un poquito, pero básicamente su historia es de que se crió rebelde y obviamente no como un cristiano, incluso en su adolescencia, más o menos a los 17, 18 años, cuando estaba entrando a la universidad en la ciudad de Cartago. Él había nacido en lo que ahora es el país de Algeria, en el parte del norte de África. Pero él estudió en Cartago y después se mudó hasta Roma y después hasta Milán, en lo que ahora es Italia. Pero en esa época él vivía una vida, como diría, mundana. Él se acostaba con cualquier chica por ahí, se emborrachaba, cometía todos los pecados que puedes imaginarte. Y él cuenta todo esto en su autobiografía. Y cuando él se mudó a la ciudad de Milán, él tenía un don para ser un gran orador. A la gente les encantaba escucharlo porque tenía ese don, ese carisma. Ustedes conocen, hay mucha gente que tiene ese don. Cuando hablan, la gente quiere prestarle atención. Y este fue contratado por el emperador Teodoso, cuando él estaba en Roma, para ser literalmente llamado la voz del emperador. El emperador hablaba básicamente a través
de él y la gente, wow, se quedaba impresionado. ¿Cómo habla este Agustín? Pero mientras tanto, en casa estaba quebrantada, llorando Mónica, esa es su casa, orando, literalmente rogándole a Dios, por favor, salva a mi hijo, salva el alma de mi hijo. Perdóname, Señor, porque no lo pude. Yo fallé como madre. Entonces ella siempre, todos los días oraba por su hijo, por su salvación. Llegó a un punto que él se fue a la ciudad de Milán, y en esta época el obispo de Milán era un hombre que se llamaba Ambrosio, que era un anciano, pero también Dios le había dado ese don de ser un gran orador, un gran predicador. Entonces, en la ciudad de Milán hubo como una rivalidad entre Agustino y Ambrosio, porque Agustín también se había involucrado en una secta del gnosticismo, los que se acuerdan de eso. Bajo la enseñanza de este maestro se llama Manes. Entonces él se involucró en esa secta. Entonces él debatía públicamente a Agustino. Y mira, por todo el talento y el don que tenía Agustín para hablar y convencer a la gente y en sus debates, por el hecho de que el Espíritu Santo estaba con Ambrosio, le ganaban los debates. Y le daba vergüenza, hasta le daba ronca a Agustín. Oye, ¿por qué? Pero algo empezó a cambiar en su corazón. Porque ya poco a poco, hasta él dice en su autobiografía, poco a poco no solamente empecé a admirar a este obispo anciano, hasta le empecé a querer. Hasta yo disfrutaba escucharlo hablar sobre Jesús. Era algo poco a poco. Y hasta finalmente en esta época, porque como les dije, ahora el cristianismo era legal. En el Imperio Romano ya no tienes que esconder, por ejemplo, tus cartas de Pablo. Agustín tenía una copia de la carta de Pablo a la iglesia en Roma, lo que llamamos Romanos, el libro de Romanos. Y dice él que un día él estaba ahí pensando toda su vida, se acordaba de su mamá, se acordaba de cómo se había criado. Hasta este punto ya había dejado la secta del gnosticismo y no sabía qué hacer con su vida. Si tenía algún propósito, incluso toda la riqueza, toda la reputación que él tenía por ser literalmente la voz del emperador, ya ni siquiera le importaba. Sentía un vacío en su corazón. Y Ambrosio le había regalado, porque en esa época tú no podías tener una Biblia así. Era especialmente bajo la persecución. Hasta el día de hoy, en países donde hay persecución, la gente se intercambian páginas. Oye, ¿de caso ya tienes en esa página de 1 de Corintios? Algo así. En esa época podías tener el rollo chiquito. Esto es la carta de San Pablo a la iglesia en Roma. Ah, interesante. Entonces lo empezaba a leer. Y incluso esto también lo muestran en la película, como el momento que el Espíritu Santo convenció su corazón. Mientras que su mamá oraba allá en el norte de África, él estaba en Italia. Dice que un día él estaba solo en un jardín, ahí orando, y tenía el libro de Romanos en su mano, que escuchó la voz, como si fuera de un niño, diciendo, levántate y lee. Estaba como que, bueno, se asustó un poco, pero una voz le decía, levántate, lee. Lo único que tenía que leer era el libro de Romanos. Entonces lo abrió, y en esta época no existían los capítulos y versículos como tenemos el día de hoy. Entonces, de casualidad, abrió el rollo y de casualidad vio esta parte, lo que ahora podemos conocer como Romanos capítulo 13. Vayan conmigo, Romanos capítulo 13, vamos a leer los versículos 13 al 14. Acuérdense de la vida que Agustín había vivido justo antes de esto. Hasta incluso, él había dejado una chica allá en África embarazada con un hijo y lo abandonó. Entonces, esto no era un santo para nada. Dice acá que esta voz que habla ahora como muchos... ¿Qué versículo? Romanos 13, desde el versículos 13 al 14. Esto era el versículo con lo cual como se le prendió el foco al Espíritu Santo. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístense del Señor Jesucristo y no piensen en proveer las lujurias de la carne. Solo con eso, con esa voz que le decía, lee esto, él se dio cuenta de esto era el Espíritu Santo, que le estaba convenciendo de su pecado.
Porque fue una de las promesas que hizo Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 16, que cuando Él viene, cuando el Espíritu Santo viene, Él va a convencer al mundo de pecado y justicia. Entonces muchas veces cuando nosotros pensamos en, ven Espíritu Santo, o cantamos canciones, o oramos así, siempre, pues, como le decía, somos medios engreídos espiritualmente. Estamos acostumbrados a un Espíritu Santo que nos hace sentir bien, cómodo. Qué rico, qué lindo se siente. Y por eso hace muchos años que prediqué una vez de que hay mucha gente que desafortunadamente tratan al Espíritu de Dios como una droga. ¿Por qué? Porque se sienten bien un día a la semana, pero los otros 6 días de la semana, ¿qué les importa? No dejaron que el Espíritu realmente haga la obra de lo cual lo envió el Padre, para convencer al mundo del pecado. Porque el Espíritu Santo es la persona de Dios que está ahí interesado a convencer tu corazón para que te rindes ante el Padre por el hecho que ya hizo Dios el Hijo Jesús en la cruz. Entonces fue con estos versículos de la carta de San Pablo a la iglesia en Roma que se dio cuenta que Dios le estaba diciendo: ya no quiero que tú vivas esa vida de lujuria, de orgías, de esa promiscuidad, de tus pecados sexuales, que era ese gigante de pecado que estaba frente a él. Yo quiero que te vistes con el Señor Jesucristo y ya no alimentes tus deseos de la carne. Yo quiero que ahora ese anhelo que está en tu corazón, ese vacío, lo puedes tratar de llenar todo lo que quieras con lo que te puede ofrecer este mundo. Pero al final del día, terminas vacío. La única persona que puede llenar eso es mi Hijo, es el Señor Jesucristo. Vístete de Él. Entonces, con este convencimiento, él se fue a la iglesia donde pastoreaba Ambrosio y le dijo: ¿sabes qué? Te tengo que pedir perdón por todo lo que dije de ti, todos los debates, te traté de defamar en frente de todo el mundo. Por favor, bautíceme y también voy a traer a mi enamorada y a mi hijo. Yo quiero que bautices a todos nosotros. Y eso fue lo que sucedió. Él y su hijo, que le había abandonado, se reconcilió con él. Que ambos fueron bautizados por el obispo. Y por el resto de su vida, él se dedicó porque él quería usar ese don que Dios le había dado, no solamente de un orador, pero ahora un predicador. Hasta el día de hoy, los historiadores tienen copias de, 500 prédicas de Agustín. Hasta el día de hoy, tú puedes ir a una biblioteca, puedes hasta buscarlo en línea, puedes leer sus prédicas. Y es increíble cómo Dios usó a este hombre. Y muchos años después, justo antes de que falleciera su mamá, Mónica, él obviamente se reconcilió con él, le dijo: ¿sabes qué? Mira cómo Dios me habló, mira cómo Dios obró en mi vida, yo sé que tú has estado orando muchísimo. Ella obviamente estaba feliz, estaba lleno de gozo por esa noticia, pero no estaba tan sorprendida. Yo sabía que esto iba a suceder, hijo. Y Agustín le pregunta: ¿por qué? Porque mientras que tú estabas en Italia, yo acá en Algeria, acá orando, porque un día Dios me dio un sueño. Era un sueño donde en ese sueño yo seguía como siempre, llorando, orando. Y un ángel me vino y me dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Él dijo: estoy orando por el alma de mi hijo. Por muchos años, yo sé que él está en el mundo, él se va a perder. Y el ángel le dice a la mujer: pero ¿cómo que está perdido si está al costado tuyo? Y en su sueño ella vio, ahí estaba Agustín orando al costado de ella. Y se despertó. Esto sucedió muchos años después, y probablemente, más o menos en la misma época, cuando Agustín fue convencido por el Espíritu Santo por ese pasaje que acabas de leer del libro de Romanos. Entonces, wow. Entonces, esta historia, hasta el día de hoy, muchos pastores quizás también hablan de Agustín, usan esto como para animar a la gente. Porque todos nosotros tenemos familiares, tenemos amistad, gente que nos importa, que amamos mucho, que están en el mundo. O están en una religión falsa, o que simplemente no están caminando en los caminos del Señor. Especialmente, yo he notado, especialmente desde niño, ¿no? Yo notaba en todas las iglesias en las cuales me crié y me crecí con mis padres, de que siempre habían madres orando por sus hijos. Que casi todos tenían la misma historia.
de que el papá no me está ayudando a criarlo en las obras del Señor, que tiene malas influencias en el barrio, en el colegio a donde va, se ha involucrado en el alcoholismo, en las drogas, se acuesta con cualquier chica por ahí, la deja embarazada, abandona al niño. No es algo nuevo, es parte, como descubrió Agustín, es parte de nuestra naturaleza caída. Incluso después de que él vino a Cristo, no paraba de sus debates. Él debatía con este hombre que se llama Palagio. Palagio enseñaba una herejía que decía que el ser humano tiene toda la capacidad de ganar la salvación con sus buenas obras. ¿Por qué eso es una herejía? Porque entonces dice muy claramente Efesios 2, que somos salvos por gracia y no por nuestras obras, para que nadie se enfade. Para que nadie le pueda decir a Dios, tú me debes la salvación. Mira todo lo bueno que yo he hecho en mi vida. Entonces tú, ahora, después, mira, antes de Cristo estaba debatiendo contra el cristianismo, pero como cristiano se dejó todo esto el gnosticismo y también estaba debatiendo y diciendo, no, nosotros como seres humanos somos destinados a la muerte porque nosotros tenemos esta naturaleza caída, lo que es el pecado de la muerte. Por eso Dios tuvo que venir como un hombre, como tú y yo, y ser tentado en todas las maneras, así como nosotros, pero no pecó. Él vivió esa vida perfecta que tú y yo deberíamos haber vivido, pero incluso tomó sobre sí mismo el castigo que deberíamos habernos tomado como seres humanos. Entonces debatía eso. Nosotros necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Nadie tiene la capacidad para ganar la salvación con sus buenas obras. Y hasta el día de hoy, desafortunadamente, quizás no existe el nombre, pero vas a ver demasiadas personas el día de hoy que, quizás no en nombre, pero en práctica, siguen esa herejía de Palagio. Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, soy una buena persona? ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida, especialmente antes de Cristo, dijeron, bueno, es que yo soy una buena persona? Creo que todos hemos escuchado eso, quizás nosotros hemos dicho eso alguna vez. Pero me he dado cuenta que cuando alguien dice, yo soy una buena persona, realmente no están diciendo de que es una buena persona. Lo que están diciendo es, yo no soy una mala persona. Experimente con esto. Le preguntas a un niño, ¿eres una buena persona? Y te va a decir, claro que sí. Oye, pero ¿siempre eres obediente a tus padres? No, pero al menos yo no robo caramelitos de la tienda. Bueno, vamos a buscar un niño que sí. Hey, jovencito, acabas de robar esos Skittles del Shoppers Drug Mart. Cuando yo trabajaba en el Shoppers, eso siempre sucedía. O sea, oye, eres un ladrón. Sí, quizás soy un ladrón, pero al menos yo no asesino a la gente. Ok, vamos a encontrar a un asesino, entonces vamos a la cárcel. Oye, tú mataste a este hombre que estaba en un gang. Sí, pero al menos yo no violo a las mujeres. Ok, vamos a encontrar un violador entonces. Básicamente, mi punto es de que cada persona tiene pecado, pero cada persona básicamente dibuja la línea que es una buena persona y una mala persona basado en su experiencia. O sea, lo peor que tú haces, ahí está la línea. Si alguien se porta de una manera peor que tú, ok, esa persona merece el infierno. Pero si son mejores que yo o a mi nivel, sí, somos suficientemente buenos, Dios nos debe la salvación. Entonces tú tienes ahora una planeta de 8 billones de personas y 8 billones de diferentes estándares de quién merece la salvación y quién no. Estándares, gracias. Entonces, por eso Agustín decía, cada uno, mira, si quieres dibujar esa línea, el lado de los que merecen la salvación y los que no lo merecen, ¿dónde pones? Okay, acá voy a poner a Hitler, acá voy a poner a Martin Luther King, acá voy a poner a no sé, a quien tú quieras. Cada uno tiene como su propio, como su propio estándar, y su línea, esta persona sí merecen y esto no lo merecen. Pero si tú lees la Biblia, esto fue algo que descubrió Agustín, llevas a toda la humanidad y lo pones realmente acá. Esa es la línea de la salvación, porque lo que demanda Dios, si tú quieres ser salvo, literalmente es perfección. Tiene sentido. Justamente ese libro, el libro de Romanos, dice que todos, mira, por lo cual todos hemos pecado
Y todos hemos caído del estándar de la gracia de Dios, la gloria de Dios. Entonces por eso dice de que aun por el hecho de que el pago del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en nuestras obras, no, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por eso es importante estudiar nuestra historia y escuchar estos testimonios. Mira el poder de la oración, el poder de perseverar y decir, Señor, salva a mi hijo. Incluso para muchos de nosotros tenemos que orar por la gente, no solamente por el hecho que están quizás en el mundo, viviendo una vida de pecado. Yo diría que el obstáculo más grande a la salvación para mucha gente no es tanto el pecado, sino autojusticia. Estar en pecado, pero creerte tan bueno que tú ni siquiera reconoces eso. Es como estar con cáncer y no prestar atención cuando en el hospital te dan el diagnóstico. Sabes que tienes cáncer y si tú no haces nada para tratarlo, se va a volver terminal y después solo vas a tener medio año para vivir. El pecado, en un sentido, es así, es como una enfermedad. Y podemos realmente elegir estar en negación, en denial, como decimos en inglés, decir, no, yo estoy bien, porque yo no soy asesino, yo no soy violador, yo no robo el banco, por ejemplo. Solo cuento unas mentiras por aquí y por allá, quizás de vez en cuando maltrato a la gente, incluso los cercanos míos, pero yo no soy tan malo o tan mala. Dios demanda perfección y solo lo cumplió un solo hombre, que fue Jesucristo. Y si tú no tienes a Él, te vas a perder. Es así de simple. Entonces, como en la iglesia, siempre queremos aprovechar, tomar un momento, aunque sea una vez en la semana, para reconocer nuestro pecado, para ser convencidos por el Espíritu Santo y pedirle, Señor, revélame lo que está acá, lo que tengo aquí. Porque nosotros somos conscientes de muchos de los pecados que nosotros cometemos, aunque no lo queremos admitir, pero también hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que no reconocemos, hasta que el Espíritu Santo dice, sabes que tú tienes que arrepentirte por esto que hiciste, esto que dijiste. Y duele. Acuérdense que el Espíritu Santo no solo está acá para hacerte sentir rico y sentir bonito una vez a la semana. Jesús prometió de que va a convencer al mundo. Y muchas veces eso no hace sentir bien, pero lo necesitas. Así como el pecado es como un virus, como una enfermedad, Cristo, su sangre derramada por nosotros, es la única cura que tenemos. Entonces vamos a tomar este momento, especialmente la gente que nos están apoyando a través de Zoom y Facebook Live, tomar este momento para venir ante Dios, como siempre digo, con confianza. Porque Él ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas, pero igual Él quiere mantener una relación contigo. Ven ante Dios en este momento, aprovecha de este momento, venir ante Dios, así como David oró en los Salmos, ten piedad de mí, oh Dios, de acuerdo a tu misericordia. Ten piedad de mí, Dios, un pecadora. Convénceme, Espíritu Santo, así como le convenciste a Agustín. Incluso puede ser con un pasaje de la Biblia que dice, para de pecar, deja este pecado, sigue a mí, para que puedas tener vida en abundancia. Porque así como dijimos la vez pasada, que la obra del diablo, lo que hace el ladrón es robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo que yo vine para dar vida, y vida en abundancia. Entonces ahí donde están, empieza a confesar tus pecados ante Dios. Perdóname porque yo hago esto, el otro, yo dije esto fuera de lugar. En el pasado, cuando yo era joven, yo vivía una vida rebelde contra mis padres, contra el colegio, contra la autoridad que tú has puesto en esta tierra, los gobiernos. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a no cometer esos mismos errores. Pero yo sé de que cuando yo sí caigo, siempre vas a estar ahí para levantarme. 7 veces cae el justo y 7 veces cada vez Dios te va a levantar con tal que tú humilles. Y di esto con confianza, si nunca lo has hecho. Confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día
resucitó de entre los muertos, y Él a través de su cuerpo y su sangre me da vida eterna. Espíritu Santo, gracias por convencerme de pecado, y ahora ayúdame, habita en mí para ser esa luz en medio de las tinieblas. Dame, Señor, ese peso en mi corazón para orar por los que están perdidos, así como hacía Mónica, por mis hijos, por mis familiares, por mis amigos, mis compañeros del trabajo. Sálvalos, Señor. Convéncelos con ese mismo Espíritu Santo tan precioso. Y con eso damos toda la gloria y la honra a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.